Entrevista en TV Noticias. A esta hora de la noche nos acompaña el doctor Alberto Gómez. Él fue coordinador zonal 4 de salud en la provincia de Manabí. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, un gusto poder estar acá para poder compartir un poco el tema de la salud a nivel de la provincia con ustedes. Doctor, bien, una de las preocupaciones que tiene la sociedad en general es el relacionado con cuáles son las circunstancias de ahora en adelante que vive una vez que se terminó el estado de excepción, una vez que parecería que hay relajamiento por parte de varios ciudadanos que incluso hemos visto en imágenes y en varios sectores que están sin utilización de mascarilla. ¿Qué tan riesgoso puede ser esta situación o circunstancia concomitante con una posibilidad de un rebrote? Bueno, el rebrote es una situación que es posible siempre y cuando la ciudadanía no mantenga las medidas básicas que son el uso de mascarilla, la higiene de manos y lo que es el distanciamiento social. Si vamos liberando un poco el uso de mascarilla, podemos encontrar que en cualquier momento puede volver a haber un rebrote, puesto de que el infectado no necesariamente sufre síntomas, puede ser asintomático y al portar el virus puede esparcir el virus en personas sintomáticas, en personas de riesgo que en ese caso puedan padecer el virus con mayor enfermedad y estas personas terminar hospitalizándose. Es por esto que es indispensable que la ciudadanía, ya que todo este tiempo que tuvimos para poder prepararnos justamente para esto, que es aprender las medidas, poder al liberar un poco las restricciones al nivel del COE nacional y en cada una de las ciudades y las provincias, nosotros hacer la otra parte que es el distanciamiento del uso de mascarilla. Sí, indudablemente el rebrote está a la vuelta de la esquina si la ciudadanía no hace el caso a las medidas prestas para poder evitar esta pandemia. El Ecuador, al igual que el resto de países del mundo, no estaba preparado para este tipo de acontecimientos, ¿no? Hablamos de una pandemia. Más sin embargo, muchos expertos, y usted como médico tal vez corroborará lo siguiente, no es lo mismo que le haya dado el COVID a una persona al inicio de la pandemia a que se la dé en estas actuales circunstancias, porque ya existen algunos mecanismos, en este caso científicos y médicos, para poder enfrentar la enfermedad. ¿Qué tan cierto resulta este tipo de aseveraciones? Bueno, al principio un poco la literatura que teníamos venía realmente del continente asiático y mucha de la terapéutica y tratamiento que uno hacía para combatir esta pandemia no la teníamos muy clara, dado de que es una pandemia a nivel mundial, como usted lo dijo y compartimos la comunidad científica en esto y la comunidad médica, ningún sistema de salud estaba preparado para esto. Aprendemos a la marcha el tratamiento ideal y óptimo, digamos, para poder a esta pandemia combatirla, pero al mismo tiempo sí tenemos la capacidad ahora más que antes, pero sigue siendo la misma capacidad en instalación, y a esto yo quiero referirme. Las UCIs, por ejemplo, en UCIs tenemos la misma capacidad de hospitalización de UCI en la provincia. Si hablamos de nuestra provincia, y tenemos entendido de que en algún momento estuvimos colapsados y necesitamos mucho lo que es la derivación para poder tener a nuestros pacientes en un lugar adecuado. Nosotros en este momento seguimos teniendo las UCIs copadas con pacientes con COVID. Es por eso que la ciudadanía debe de comprender que las medidas se están levantando, pero no es que nosotros hemos aprendido a hacer mejor la medicina ahora. Tenemos más recursos científicos, pero al mismo tiempo tenemos la misma capacidad instalada en este momento para poder combatir la enfermedad. No es lo mismo que al principio de la pandemia, donde no sabíamos bien la terapéutica, que ahora. Por supuesto, estoy de acuerdo con eso, pero al mismo tiempo tenemos el mismo recurso, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado al salir a la calle sin las medidas de protección, porque podemos contagiar a nuestros pacientes más vulnerables. Y aquí quiero hacer hincapié en algo. Toda esta pandemia hemos prácticamente protegido a nuestros vulnerables, nuestros ancianos, nuestros pacientes cardíacos. Si nosotros liberamos las medidas, como usted puso el ejemplo, alguien sin la mascarilla lleva esa infección
de un paciente a otro lo lleva a su familiar con cáncer o con enfermedad cardíaca, que no ha asistido a la consulta en toda esta pandemia y que ahora en el beneficio del levantamiento de las medidas un poco está lo que es la reactivación de la consulta externa, irá a su consulta a ver a su cardiólogo, pero al mismo tiempo tendrá esa libertad y podrá contagiarse. Por eso es importante entender de que la persona que va a estar deambulando en la calle tiene que, al entrar a su casa, volver a tener las medidas de higiene, tener también el control del contacto con sus personas vulnerables y saber que esas personas vulnerables tienen que reintegrarse a sus tratamientos habituales. Imagínese usted un paciente cardíaco que lleva hasta ahora 6 meses sin acudir a la consulta porque la reactivación de la consulta ha sido paulatina. Ahora que comienza a tener la reactivación, salga y en la primera salida encuentre a alguien irresponsable sin mascarilla, se puede infectar. Es por eso que sí es importante hacer hincapié en las medidas de distanciamiento, el uso de la mascarilla y la higiene de manos, y también en nuestra casa para nuestros pacientes vulnerables. Finalmente, doctor, hacia eso le agregamos el hecho de que se pensaba que quien tenía ya o había adquirido el COVID y se restablecía de este virus, ya estaba prácticamente inmunizado a otro tipo de contagio, ¿no?, de la misma naturaleza, pero resulta que ahora no es así. Hemos tenido ya casos en el Ecuador donde ha habido una reinfección, un recontagio en esta misma circunstancia. Entonces, con todo este panorama, tenemos que ratificar que las medidas de protección que usted acaba de mencionar y las que todos los días nos recuerdan las autoridades, continúa sin tregua para poder parar o por lo menos controlar el tema del COVID. En efecto, el tema de la reinfección, si bien es cierto, es algo que todavía se están reportando muy pocos casos, la prevalencia de la reinfección es muy baja y en el Ecuador los 2 casos que fueron ya ratificados como hospederos que mantuvieron una carga viral constante y volvieron a tener los síntomas, pero no quiere decir de que se pasó de su enfermedad y se reinfectó. De hecho, hay muy pocos casos alrededor del mundo y creo que se ha levantado bastante especulación con respecto a la reinfección, que en este momento creería que deberíamos de esperar un poco más, porque sí tenemos inmunidad. Los anticuerpos pueden bajar, pero hay una inmunidad celular que nos mantiene a nosotros todavía protegidos. Pero el escenario hipotético que plantea una reinfección, si bien es cierto parece una novela de Dante, o sea, sería espantoso, realmente